Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión en línea correspondiente al día de hoy de nuestra formación en análisis y desarrollo de sistemas de información. Bueno, la agenda que tengo preparada para el día de hoy es presentación, saludo, presentación de cronograma y introducción a la actividad proyecto 8. Orientaciones generales de la evidencia 1 y 2 técnicas, recomendaciones y espacio de dudas. Bueno, en la fase 4, que es desarrollo. Estoy loca. Sí, en la fase 4, que es desarrollo, como lo vimos, tenía 3 actividades de proyecto. Ya esta es la última actividad de proyecto de esa fase. Ya vamos culminando ya la fase como tal. Esta actividad de proyecto 8, que es determinar el cumplimiento de las buenas prácticas de la calidad del desarrollo de software, está compuesta por 4 evidencias técnicas y 2 evidencias de bilingüismo. O sea, en total son solamente 6 evidencias. Esta fasecita va a ser complemento de lo que ya estamos realizando. Pues ya estamos prácticamente ya casi que culminando ya el proyecto, entonces es complemento de la fase, perdón, de la actividad que estamos realizando. Esta fase tiene que ver con la temática de calidad de software y se va a retomar una evidencia que se hizo por allá en la actividad, en la fase anterior, que fue la evidencia de términos de referencia. Entonces se va a retomar esa evidencia y se va a implementar aquí en el proyecto que se está realizando. Entonces la actividad del proyecto 8 consta de 6 evidencias, como ya lo había dicho, tiene una duración de 184 horas y se proyecta realizar en un mes, con un promedio académico diario de 2 horas. Ustedes dirán, 2 horas no alcanzan. En la guía dice 8 horas, pero pues no sabe las ocupaciones de ustedes, entonces por eso yo siempre coloco 2 horas. Para el desarrollo de esta actividad encontrará acompañamiento del instructor técnico y transversales, y es importante que el aprendiz organice su tiempo y le dedique como mínimo estas 2 horitas de estudio. Bueno, en esta fase, en esta actividad de proyecto 8, perdón, ay, qué pena. En esa actividad de proyecto 8, el aprendiz abordará temáticas que le permitirán, de acuerdo con su proyecto formativo, elaborar los aspectos que le permiten documentar y evaluar los procesos de desarrollo de software de acuerdo con las pautas de aseguramiento de la calidad del sistema de información en desarrollo. Asimismo, el aprendiz abordará temáticas de recepción de bienes informáticos con base. Adicionalmente, la actividad de proyecto en su visión integradora contempla el abordaje de contenidos referidos a la comprensión de textos en inglés, tanto de forma escrita como auditiva, y desarrollar procesos comunicativos asertivos y eficaces que mejoren la convivencia, el establecimiento de acuerdos, la construcción colectiva de conocimientos en función de la resolución de problemas de carácter productivo y social. Entonces, en esta fase, perdón, sí, en esta actividad de proyecto, entonces, como les digo, solamente tienen 6 evidencias y van a estar compuestas por unas evidencias de conocimiento, otras de producto y otras de desempeño, como casi todas las que se han realizado. Bueno, ahora lo puse muy grande, ya. Bueno, esta actividad de proyecto 8 se denomina determinar el cumplimiento de las buenas prácticas de calidad en el desarrollo de software. Tiene la actividad de aprendizaje 9, que es evaluar los procesos de desarrollo de software y de negociación de tecnologías informáticas, teniendo en cuenta las normas, procedimientos y políticas de calidad adoptados por la organización. Como les decía, esta actividad de proyecto está compuesta por
4 evidencias técnicas, que es la evidencia 1, que es el cuestionario técnico, la evidencia 2, que es un informe de cumplimiento de negociaciones técnicas, la evidencia 3, que es determinar cumplimiento de calidad, y la evidencia 4, que es foro, cómo medir la calidad del sistema de información en desarrollo. Y las 2 evidencias de bilingüismo. Cuando yo no miro, no se desactualiza. O sea, cuando yo miro la pantalla, ahí sí. Las 2 evidencias de bilingüismo. Esta actividad de proyecto tiene 5 resultados de aprendizaje. Y vamos a mirar la evidencia 1 y 2. Hace 8 días expliqué el cuestionario, pues es igual como los que ya han realizado todos. El cuestionario tiene 25 preguntas y ahí en el cuestionario como tal dice que abordará la temática de inglés, pero no es así. Solamente tiene preguntas del área técnica. Estas 2 evidencias están ligadas a este resultado de aprendizaje. Las 2 como tal es el resultado de aprendizaje. Y para esta actividad de proyecto vamos a revisar estos objetos de aprendizaje. El objeto de aprendizaje es licenciamiento de software, objeto de aprendizaje fundamentos y normatividad de contratación privada y estatal, y objeto de aprendizaje modelos de calidad en el desarrollo de software, y un PDF de casos de estudio, recepción de bienes informáticos, y un PDF guía para el abordaje, para elaborar instrumentos de evaluación de la calidad del software. Les decía, entonces el cuestionario lo encuentran allá en la ruta de proyecto, fase de desarrollo, actividad proyecto 8, y es la primera evidencia que aparece, el cuestionario. Igual también encuentran la guía de aprendizaje con todos los documentos y los instrumentos de evaluación. Bueno, el cuestionario con el fin de obtener evidencias de esta actividad de apropiación con relación a los conocimientos adquiridos por el aprendiz para el logro de los resultados de aprendizaje previstos mediante la interacción de este con el material de estudio suministrado en cada uno de los objetivos de los objetos de aprendizaje dispuestos en plataforma. Se dispone de un cuestionario que determina si el aprendiz maneja adecuadamente los conceptos sobre el licenciamiento de software, modelos de calidad en el desarrollo del software, introducción a la norma de contratación estatal, recepción de bienes informáticos y de competencias de inglés. Mentiras, en el cuestionario no hay inglés. En la guía dice que hay inglés, pero no hay ninguna pregunta de inglés. Bueno, la evidencia 2, que es informe de cumplimiento de las negociaciones tecnológicas. Entonces, ¿qué debe tener la evidencia? A partir de la lectura del caso de estudio de recepción de bienes informáticos para contratos de desarrollo de software, el aprendiz deberá elaborar un documento que permita validar los bienes recibidos. Para esto deberá descargar el archivo de Excel de matriz de trazabilidad de requisitos. Este archivo está ya en el link de la evidencia, en este mismo enlace. Deben descargarlo, consultar los requerimientos documentados en los términos de referencia al final de la infografía, caso de estudios de recepción de bienes informáticos. Deben revisar ese documento, y en el final está como las orientaciones para realizar esa matriz. Se encuentran las instrucciones de diligenciamiento de la matriz de trazabilidad de requisitos. Diligenciar la matriz de trazabilidad de requisitos con base en los requerimientos solicitados versus los bienes recibidos. Y para esto, entonces, hay algunos pasos que se deben seguir. Paso 1, abrir el documento de términos de referencia. Como les dije, este documento ya se realizó por allá en la fase anterior, ¿cierto? Hicieron un documento de términos de referencia, eso ya lo tienen ustedes. Que si recuerdan que se hicieron los términos de referencia, que se hizo de cuenta que a ustedes los estaban invitando a una licitación, y que ustedes llenaron esos documentos, llenaron una plantilla y hicieron un contrato. Entonces, con base en esos documentos,
en ese documento que hicieron por allá, entonces lo van a retomar acá. Entonces, ¿qué dice? En la actividad de proyecto 4 existe un recurso de aprendizaje llamado términos de referencia para contratos de desarrollo de software. En este recurso se muestra un ejemplo de los términos de referencia con los requerimientos solicitados a un proveedor externo. El aprendiz, con base en este material de estudio, debió haber realizado un documento con los términos de referencia de los bienes o productos a contratar. Recuerde que los términos de referencia son la base para realizar la invitación a cotizar. Mínimo 3 proveedores. La calificación de las propuestas, la selección del proveedor y la elaboración del contrato. ¿Se acuerda que lo hicieron? Bueno. Y el paso 2 es, ya aquí es lo que se va a hacer. Entonces, recepción de bienes informáticos e informe. Una vez realizado el contrato y formalizado con el proveedor seleccionado, se debe de realizar un control periódico de las actividades y entregable según el cronograma de trabajo establecido y acorde entre las partes. Para la recepción y validación de los bienes informáticos recibidos se puede utilizar la matriz de trazabilidad de requisitos, que es lo nuevo que tienen que diligenciar, que permitirá verificar si lo solicitado en los términos de referencia es lo que efectivamente ha entregado el proveedor. Esta matriz de trazabilidad de requisitos hace parte del material complementario entregado en esta actividad de proyecto. En esta actividad de proyecto 8 existe un recurso de aprendizaje llamado casos de estudio, recepción de bienes informáticos. Al final de este caso de estudio se detallan las instrucciones de diligenciamiento de la plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos. El aprendiz debe de realizar el diligenciamiento de la matriz de trazabilidad de requisitos, que será el informe del cumplimiento de los bienes recibidos versus los términos de referencia contratados. Entonces, allá ustedes van a descargar la plantilla. Es un documentico así como este que están viendo a mano derecha. Y allá en el documento de... Perdón. En el documento de casos de recepción de bienes, al finalizar están las indicaciones de cómo deben ustedes diligenciar esa plantilla. Sin embargo, acá les copié. Entonces, el ID requerimiento es el número que identifica el requerimiento. Puede ser un número consecutivo. La descripción del requerimiento describe en qué consiste el requerimiento con base a los términos de referencia. El tipo define si el requerimiento es funcional o no funcional. Prioridad define la prioridad del requerimiento, alto, medio o bajo. Estado actual, esta columna define el estado actual del requerimiento, si está en proceso, completado o en prueba. El estado completado determina si ese requerimiento en particular cumplió con lo solicitado en los términos de referencia. Última fecha de estado registrado corresponde a la última fecha con la que se validó ese requerimiento en particular. Criterios de recepción, lista o condiciones específicas que debe cumplirse para que el requerimiento esté en estado completado. Nivel de complejidad, define si la complejidad del requerimiento es alto, medio o bajo. Entregable es el resultado del requerimiento que debe ser verificable. Puede ser un módulo implementado, documento generado, reporte o un estado del proyecto, por ejemplo, dispositivos handheld, recibidos, configurados y probados. Escenario de prueba, con base en el criterio de recepción respectivo, se puede definir qué tipo de pruebas se deben de realizar para validar la recepción del requerimiento. Interesados en el requerimiento, esta columna es el diligenciamiento interno y corresponde a la persona o área organizacional que solicite este requerimiento. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Aquí más o menos hay un ejemplo
un ejemplo de cómo está diligenciado yo les voy a compartir a ustedes un ejemplo para que ustedes lo tomen de base y puedan diligenciar el de ustedes. Entonces, básicamente, muchachos, eso es lo que deben hacer en esta evidencia. Tomar ese documento que se hizo por allá en la fase anterior, que fueron los términos de referencia, y complementarlo de acuerdo con esos términos de referencia, hacer esa nueva plantilla, que es lo que se va a hacer ahorita nuevo. Entonces, esa es la evidencia para esta semana. ¿Alguna duda? Profe, Señor. o sea que es más o menos como añadirle más al documento anterior, pero pidiéndolo ahora. Exactamente. Con base a lo que ustedes han hecho, entonces van a diligenciar esa plantilla y pues obviamente guiándose con las indicaciones que están en el material y de acuerdo a lo que ustedes han trabajado en el proyecto. Ah, bueno, listo, gracias. Ok, voy a mirar por acá la matriz. Entonces, es eso básicamente. Ya, si ustedes ya de pronto descargaron el documento, bueno, es este es el cuadrito que viene allí, ahí en el material, y ya les comparto las indicaciones. Tengo tantas pestañas que no tenía abierto, ya no está. Bueno, entonces en el material de caso de estudios, al final, no les estoy compartiendo, perdón. En el material, al finalizar, está la plantilla, está el contrato. Y están las indicaciones de qué debe ir en cada campo, que es básicamente lo que les compartí ahorita. Yo, sin embargo, les voy a compartir un ejemplo para que lo tomen de base y lo adapten al proyecto de ustedes. Igual deben tener en cuenta las normas. Acuérdense que para esto hay la norma ISO, y adaptarlo de acuerdo a lo que ustedes van haciendo. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna inquietud? Yo no, profe. Es revisar el documento. Igual, es revisar el documento y pues con base a lo que ya hicieron y complementarlo. Eso es todo, pues, para esta evidencia. Invitar a los muchachos que tienen evidencias pendientes, por favor, las envíen. Recuerden que esta actividad de proyectos es solamente un mes. Termina ya ahorita el 30 y ya continuamos con la fase de implementación y ya prácticamente ustedes ya están para culminar proceso. También recuerden, muchachos, que ustedes en la reunión que tuvieron con la líder de etapa productiva, con Linney, ella creo que les dijo, si no me corrigen, que antes de terminar los que van a escoger etapa, los que van a escoger, ay, se me fue el nombre, o sea, que en lo que están trabajando van a hacer la práctica, que deben
empezar como 3 meses antes. Entonces, por favor, por ahí ya en la última semanita de agosto, ir revisando los que van a hacer esta modalidad para ir pasando documentos, cosa que en septiembre ya tengamos todo listo y puedan comenzar. No sé qué dudas tengan, muchachos. Ya estamos acercándonos al final del proceso de formación. Perdón. ¿Qué otro aviso les tenía? ¿Alguien de acá, de este grupo, le llegó para presentar lo de las pruebas TIT? A mí no, profe. ¿A nadie? Recuerden que los que No, les llegó y que no lo no, pusieron. señora. A mí Ah, bueno. no, No hay problema, yo muchachos. Eso los escogen a nivel nacional. Escogen algunas, no los escogen a todos, escogen a algunos y a ellos les llega la citación. Listo, muchachos. Entonces, si no hay más inquietudes, nos vemos el martes en la asesoría. Gracias por la participación, entonces, y feliz noche. bueno.